Jesús dijo: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Llamó, enseñó y envió. Hasta los años 70, Ecuador era un país que recibía misioneros. Ya en las últimas décadas del siglo XX, misioneros ecuatorianos comenzaron a salir hacia distintos rincones del mundo. Esto fue posible gracias a la animación misionera desplegada por el padre Natale Basso y Sor Gisela de la Giacoma, entre otros, quienes, a ejemplo de Jesús, iniciaron este proceso de animar el espíritu misionero del país. La animación misionera busca despertar, avivar y sostener el espíritu misionero universal en toda la Iglesia. Busca interpelar a toda la comunidad para que se comprometa con la misión universal. Todo misionero debería ser especialista en ir a la selva o en cualquier sitio y también en animar misioneramente, ¿no? Sino que misionero es. Con Boni, ¿qué hacía? Yo creo que mitad de la vida con Boni la pasó haciendo animación misionera. Sin embargo, ahora todas las misiones de África, por ejemplo, dependen de que él ha trabajado en misiones, ¿no? Y creo más todavía de la animación misionera que hizo. Porque si la gente no sabe, de cómo se van a interesar de misiones. Yo no me dedico a algo que no conozco. ¿Cómo vamos a decirle a un joven, hazte misionero o a entusiasmarlo a que se haga misionero si no conoce esas situaciones? Si no conoce esos valores. Y a lo mejor se conoce solo que hay pobres y entonces voy a ayudar a los pobres. Tiene que saber que la gente no conoce a Jesucristo y entonces se entusiasma, si no. ¿Y cómo se entusiasma? Si se lo enseña. Sor Gisela de la Giacoma, misionera italiana, afirma que su vocación es fruto también de la animación misionera. Se habla de muchas cosas, pero de misiones poco. Yo aprendí a amar las misiones de la revista Piccolo Missionario, donde los misioneros escribían que hablaban de Jesús. Tenía 6 años yo y 5 mi hermano y decíamos, cuando seamos grandes vamos al África a hablarles de Jesús. ¿Por qué? Porque alguien hizo animación misionera. Nuestros padres nos hacían leer estas revistas, nos comentaban, sabíamos. Y los que no saben, ¿cómo pueden sentir el deseo de anunciar el Evangelio a quien no lo sabe? La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio de Jesucristo a los que no lo conocen. Cuando el padre Natale Basso llegó, enfrentó varias dificultades, pero con la ayuda de un equipo de trabajo iniciaron el camino. Comenzamos de Quito, porque nos parecía que era lo más lógico. Entonces recuerdo que repartimos 10.000 volantes anunciando esos encuentros de una jornada de 9 de la mañana a las 5:30, 6 de la tarde. Y ya repartimos 10.000 volantes en Quito y el día en que hicimos el primer encuentro nos encontramos Sor Gisela, yo y 3 chicas, 3 señoritas, todas 3 de Guayaquil. De Quito no había ni muestra, ¿no? Pero hicimos la jornada entera, completita, como estaba programada, como si fuera estado 30 o 300. A pesar de esto, ellos no se desanimaron y siguieron adelante con su propósito. Superando todos los obstáculos, iban de ciudad en ciudad, haciendo animación misionera, obteniendo mucha respuesta de los jóvenes. Después comenzamos a ir a otras ciudades, a los colegios, entonces hacíamos toda la semana en los colegios, veíamos miles de jóvenes. Y el sábado o el domingo, según el programa, convivencia para los que querían venir. Yo pienso que ambos, y también algunas hermanas colaboradoras, realmente lo hicimos con pasión misionera, porque sí nos decían locos. Pero íbamos. Yo he viajado muchísimas veces de noche, porque ¿cómo voy a hacer esperar si ese día sé que pueden estar? Era joven. Lo hago también ahora a veces, que soy vieja, pero entonces con más facilidad. El entusiasmo es la pasión por la misión, porque yo decía, yo quería ser misionera desde pequeña y me mandaron a Buenos Aires. Cuando vine acá dije, no pude ir yo, pero trataré de que otros sientan como yo este amor por el trabajo misionero. Y sí, Dios me ha puesto en eso, me ha puesto al lado quien me ayudó, me enseñó, me sostuvo siempre y hice lo que pude, ¿no? Yo también.
La constancia y la gracia de Dios los mantuvo firmes en su propósito. Jamás faltaron a un encuentro. Siempre, siempre, jamás pasó una convivencia que alguien de nosotros no estaba. Recuerdo que una vez había huelga general de esos, ¿cómo se llaman?, los choferes, cuando echaban ese aparato por las calles y te dejaba ahí con los Miguelitos, ¿no? Entonces me dijeron, no vas a ir a Guayaquil. No, yo a Guayaquil voy, no vayas en carro porque te quedas ahí. Bueno, voy. Y en ese tiempo tener plata para ir en avión era el fin del mundo, porque nadie nos apoyaba con dinero. Entonces yo me acordé con ellos, cogí el avión, fui a Guayaquil. Estaban 6 muchachos, porque con esa huelga estaban 6. Pero yo creo que eso a ellos le quedó como... Lo recordaban siempre, ¿no? El hecho que ni ese día estuvieron solos. A raíz de esto, se presentó la necesidad de hacer un seguimiento a estos jóvenes que ya tenían esta inquietud misionera. Pronto empezarían a llamarse Jóvenes Sin Fronteras, y por esta razón, el padre Natale fundó la revista Iglesia Sin Fronteras. ¿Cómo le dábamos continuidad? A eso lo veíamos una vez al mes, esos jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo le dábamos continuidad? ¿Cómo le dábamos algo a los que no venían a los encuentros, etc.? La revista la hacía así. Durante las convivencias, todos los muchachos tenían 1 hora y media o 2 horas que iban con su revista, 2x2 con su revista, a vender la revista. En los buses. En los buses, en las calles, en los taxis, en cualquier parte. En todas las ciudades, no solo en Quito. En Quito era fabuloso encontrar gente. Te subías a un taxi y tenía ahí la revista Sin Fronteras. ¿Usted lee esa revista? ¿Qué revista es? Me vendieron unos muchachos ahí a una parada, a un semáforo. Me vendieron, ahora voy a ver qué es. O la gente que te llamaba de noche y dice, pero ustedes editan esa revista, qué bonita que es. La compramos en el aeropuerto, saliendo de un vuelo de donde llegábamos, ¿no? Entonces, eso animaba. A través de los años, la revista Sin Fronteras se ha convertido en un gran instrumento de animación misionera. Toda su información es fuente de inspiración para quienes tienen esa inquietud. Durante estos años de siembra, el espíritu misionero iba tomándose toda Latinoamérica, y es así como, inspirados y promovidos por las obras misionales pontificias, nacen los primeros congresos misioneros. Su origen lo encontramos en México en 1977, donde la participación de otros países de América Latina le dieron a ese congreso el carácter de continental, convirtiéndose en el primer congreso misionero de América Latina y países del Caribe. Nos invitaron a un congreso misionero nacional de México. México era el único país donde había bastante espíritu misionero. Entonces se decidió el segundo también hacerlo en México. 4 años después. Y ahí participaron varios obispos del Ecuador, me parece que 5 o 6. Y después, 4 años después, se hizo en Lima. Y entonces comenzó en toda América Latina un pequeño movimiento. Fue gracias a esos comlas que se hizo el movimiento, que se movieron un poquito, ¿no? Y gracias también a esas reuniones de directores nacionales que decían, pero hay que hacer algo. Si aquí hacen, ¿por qué no puedo hacer yo? Si en México hacen, ¿por qué no podemos hacerlo también en Argentina, en Colombia, en Ecuador? Y así nacieron los comlas, cada 4 años. En ese lapso de tiempo, después de la primer comla, vino el padre Natale. Trabajamos 5 años, ¿no?, juntos. Y ahí hicimos congresos misioneros juveniles. ¿Se acuerda qué entusiasmo había? Participaba también el cardenal Muñoz, me acuerdo que se emocionaba, ¿no? Y Sor Regina y otros, y sí, varios. Padre José, esos congresos misioneros juveniles despertaron muchísimo entusiasmo en los jóvenes. Quien nos dirige esa solemne palabra: vayan y prediquen a todo el mundo, no es el Hijo del Hombre en su estado de humillación terrena, es el Cristo glorioso, es el Señor. Todos sois selectos en este plano y en esta cita. Ahora el deseo
de llevar esta palabra de vida del Señor, llevar a Cristo mismo, porque Él es todo. ¿Cómo llevar a Cristo a estos casi o cerca de 4.000 millones de habitantes sobre la tierra? Un mundo que sufre ante todo la horrible miseria. El mundo no es feliz. Y una de las cosas más tristes y que hacen sufrir mucho a ustedes, los jóvenes, que no tienen un corazón de piedra, como tenemos muchas veces los viejos, es precisamente el dolor de la humanidad. Desgraciadamente, lo que más reina en el mundo no es el amor, sino el odio y los sufrimientos. Muchos seres humanos ya son incluso odiados antes de nacer, puesto que no fueron concebidos por amor, sino como fruto del egoísmo. Miles de niños nada más nacer le toca sufrir las consecuencias del egoísmo de los hombres porque tienen que trabajar en su primera infancia. Otros mueren por hambre o enfermedad ya que sus países han preferido dedicar el capital y su poder a construir armas, bombas o tanques en vez de procurar medicinas. Y el siguiente paso es el ir. Pero hay que destacar que Jesús hoy sigue diciendo, sígueme, y sigue diciendo, ve. Las chicas se volvieron un tanto revolucionarias en el colegio. Al otro día de la convivencia era una locura en todo el colegio porque cantaban, gritaban y todas querían ser misioneras. Entonces, inmediatamente el padre Natale nos invitó para la Pascua Misionera. Se inscribieron 30 alumnas. Tenían previsto solamente que asistirían 16 jóvenes, pero yo asistí con todas las que quisieron ir. Y entonces fue una vivencia hermosísima que no solamente les marcó a las alumnas, sino también a mi persona. El padre Natal empezó a considerarme como miembro del equipo de animación misionera. En el mundo hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Esto nos obliga a buscar las maneras de hacer que lo conozcan. Yo recuerdo muy claro que todas las veces que íbamos en un sitio, sobre todo cuando había religiosas, sacerdotes no ocurría casi nunca que había estos encuentros de jóvenes en las varias ciudades. Era una especie de pelea, ¿no? Porque explicábamos qué es la misión adyentes y no querían entender. La misión es anunciar el Evangelio, pero si se anuncia a los que ya son cristianos, se hace pastoral. Y hay que cuidar porque si no pierden la fe. Si se anuncia a los que son bautizados pero no viven como cristianos, hay que hacer una nueva evangelización. Y es lo que hacemos acá, porque aquí son todos bautizados. Pero hay la mayor parte de la gente del mundo que no es cristiana, no ha oído hablar de Jesucristo. Esa es la misión adyentes. Y hay que saber hacer la distinción. Todo este trabajo valió la pena. Los frutos se siguen viendo. Ahora ya hay misioneros y misioneras que salen de sus fronteras para predicar el Evangelio y compartir con los más pobres en sitios lejanos de su patria. Mi opción por África yo la sentí animada, motivada por muchos afiches, carteles de las obras misionales pontificias antes de ingresar a la congregación. He tenido la oportunidad de compartir con 2 pueblos africanos. En Mozambique estuve 4 años y actualmente estoy ya 3 años en República Democrática del Congo. Pues yo no estoy de acuerdo con el sobra. Yo creo que África, Ecuador o digamos América Latina necesita, es verdad. Nosotros si salimos un poco a las afueras de este mismo país, en las ciudades o sitios rurales, vamos a encontrar mucho que hacer. Pero yo creo que nuestra misión como misioneros, como iglesia misionera, no es esperar a que nos sobre para preocuparnos de dar al otro. Se ha hablado muchas veces de dar de nuestra pobreza. Yo creo que eso tiene mucho condumio dentro, ¿no? Mucha profundidad dentro. No es el sentido de decir, sí, vamos a dar de nuestra pobreza y ahora esperemos si nos sobra algo para dar. No, yo creo que es comprometernos con esta iglesia, compromiso concreto con el proyecto de Jesús, que vino para que este mundo sea mejor. Y no puedo yo quedarme tranquila y decir, bueno, aquí hay mucho que hacer y bueno, si me sobra tiempo iré. No, yo creo que es una urgencia que debemos equilibrar.
Yo creo que hay mucha gente que tiene en el corazón esta opción por los más pobres, en su ser este llamado a servir a los más pobres, y es necesario fortalecerlos. Sí, la misión en Sudáfrica no es nada fácil. Ahí no se encuentra la compensación de personal, de gente. Es una sociedad que se está reconstruyendo todavía del problema racial que vivió hasta el 94. Y ahora más que nunca la gente necesita esta reconciliación, este reencuentro con el Dios del perdón, Dios de la vida, Dios del encuentro del uno con el otro. Y yo veo que es mayor la miseria en otros países que aquí. Entonces yo dije, algún día yo tengo que irme. Y gracias a Dios, gracias a esta animación que despiertan, que nos hace cambiar de mirar, para no estar pensando que sí, aquí solamente aquí en el Ecuador hay pobres. No, de afuera de nosotros, sobre todo en el África, hay mucha más miseria, hay mucho más que hacer. Yo pienso que con la ayuda de esta animación van a despertar muchos corazones, muchas vidas, no solamente religiosos, sino laicos, comprometidos de compartir su vida con los demás. Cuando se acabó el congreso, yo estaba en quinto curso, regresé a mi pueblo y al párroco que encontré dije, padre, yo me voy al África. Y me dijeron, espérate un ratico todavía, termina tus estudios, el colegio siquiera para que te vayas. Pero fue ese hecho duro y difícil, y ese congreso había un canto muy lindo, el himno de ese año que fue muy hermoso también, que lo que me motivó, me llevó a irme, a arrancar ese deseo. Pero mi deseo nació en quinto curso cuando estaba trabajando con grupos juveniles. El hecho de que se anime el espíritu misionero nos hace tomar conciencia del ser cristiano. Un cristiano no puede callar. Debemos anunciar a Jesucristo con la vida y con las palabras también. Poder contar a los demás el anuncio gozoso de alguien que se siente salvado. Y sobre todo darnos cuenta que el mundo no es solamente donde yo estoy, que el mundo va más allá, y allá es donde más se necesita la experiencia de vivir cristianamente. Y por eso el salir más allá de nuestras fronteras es compartir la fe con el riesgo también de abandonarlo todo y de ser capaz de encontrar a Jesús en otras culturas, en otros hermanos, y encarnarlo y vivirlo plenamente allí. Todos somos llamados a ser misioneros o a hacer animación misionera. Muchos laicos han tomado en serio estas palabras y se han involucrado desde su realidad para ayudar con su granito de arena. Marco Lawatasi es un ejemplo de ello. Él, su esposa e hijos son una familia consagrada a la animación misionera. La experiencia de animación misionera personal se ha vuelto ya un proyecto de vida comunitario, de la primera comunidad, que es la familia. Encontré a la persona que tenía mis mismos sueños, mi mismo ideal, que es el ir más allá de todos nuestros esquemas, de nuestras fronteras, y entonces nos casamos y juntos nos consagramos como matrimonio misionero. Después tuvimos nuestros hijos y hemos optado como familia de la misión Adyentes, del ser misioneros, y la opción juntamente del ser misionero con los jóvenes, eso nos ha podido proyectarnos más allá de nuestras fronteras y poder proyectar a las demás familias también que están a nuestro alrededor. Patricio Rondal lleva más de 20 años trabajando en animación misionera. Uno de sus trabajos es hacer el Minuto Misionero, que son microprogramas de radio de 1 minuto transmitidos por varias emisoras del Ecuador. Un Minuto Misionero para mamá. Tener un mensaje en la radio en 1 minuto, y si es que es 1 minuto misionero, nos parece que puede motivar mucho a la gente común, ¿no? Que está en el bus, que está en su vehículo, o que está en su casa escuchando un programa, y a lo mejor por ahí un spot que le habla de misiones ya le va a llamar la atención. Creemos que ese también es un germen que llega y solo Dios sabrá cuándo se convierte en una semilla, ¿no? A veces hay una imagen que muchas religiosas que estuvieron en ese congreso en 1987 nos han contado a través del Minuto Misionero. Dice, en una exposición pusieron a un niño crucificado con 2 metralletas, ¿no? Esa imagen, una imagen que a lo mejor duró un poquito de tiempo, sin embargo ya le creó a la persona el motivarse, el pensar, ¿yo qué puedo hacer para que esa realidad cambie? Que los niños no estén crucificados y que más dinero se vaya a las armas. Entonces esta chica, cuando era joven, dijo, yo quiero ser misionera, y hoy es misionera, por ejemplo, en República Democrática del Congo, en el África, ¿no? Una imagen. Entonces creemos nosotros también que a través de la radio, con estos mensajes, pueden llegar, y solo Dios sabe hasta dónde podemos motivar a que la gente sea más misionera.
Francisca Molina, joven sin fronteras, se ha tomado en serio la animación misionera. El motivar a la gente que está alrededor nuestro, compartir con ellos sobre estas experiencias misioneras que hemos escuchado, el motivar a los niños, tenemos lo que es la infancia misionera, esos niños pequeños que se les enseña a hacer oración por los otros niños del mundo, tenemos la adolescencia misionera, jóvenes que desde su crecimiento también van creciendo en su fe, madurando también en Dios. El decirle a los jóvenes que se motiven a salir y que hagan mucha oración por aquellos que no conocen a Cristo, por aquellos misioneros que ya han salido para que sus vidas sean muy fortalecidas. Lo único que esperamos nosotros es que si no podemos dejar nuestras tierras, el enviar más misioneros, el que las pequeñas vidas, los pequeños jóvenes que todavía se están formando, que puedan tomar la decisión de ir, de llegar a aquella gente que todavía no conoce a Cristo. La animación misionera es obra principalmente del Espíritu Santo. Nosotros le colaboramos para que nuestros hermanos se decidan a compartir su fe en cumplimiento de su misión. Así, la misión entra al centro de los intereses personales, fundamenta las opciones de vida, abre el corazón al don de la luz y de la fortaleza que da el Espíritu Santo e infunde una mística y un compromiso que penetra toda la vida personal y comunitaria. Misionero.